Hola, soy Agus. Bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se cocina la arcilla polimérica. La idea es comentarles a ustedes un poco en base también a mi experiencia de trabajo algunos consejos que les puedan ser útiles al momento de trabajar con este material. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son las distintas temperaturas, los tiempos de horneado, los grosores y sobre todo las superficies que ustedes pueden utilizar para cocinar sus piezas y evitar que se quemen en el proceso de curado. También voy a hablar un poco sobre algunas otras marcas. Yo particularmente trabajo con Sculpey, que es, para mi entender, la que mejor se adecua a mis trabajos, pero vamos a hablar un poco también de otras marcas y cómo pueden ustedes combinarlas en caso que lo consideren necesario. Así que sin más, los voy a ir dejando con el video. No sin antes recomendarles que si aún no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También cualquier consulta que tengan o sugerencias sobre este o próximos videos, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Me gusta interactuar con la comunidad y todas sus consultas son bienvenidas. También sepan que pueden ustedes unirse al canal siendo miembros activos, haciendo un aporte mensual y de esa manera apoyando el contenido que hacemos en cada video. Toda la descripción se las voy a dejar en la descripción del video, para que puedan ustedes unirse si así lo desean. Así que sin más, los voy a ir dejando con el video. Que lo disfruten. Bien, como les comentaba al comienzo del video, vamos a hablar sobre cómo cocinar arcilla polimérica. Sobre mi mesa de trabajo ya tengo 3 marcas que pueden ustedes encontrar en el mercado. No son las únicas, son simplemente representativas, pero es para un poco trabajar el primer concepto que quiero dejar en el video. No todas las arcillas se cocinan a la misma temperatura ni tienen la misma cantidad de tiempo en el horno. Aquí en la mesa tengo 3 marcas distintas. Ustedes saben que yo trabajo con Sculpey y toda la línea de esta marca. Puede ser Soufflé, puede ser Premo, Sculpey 3 y después están las líneas profesionales, Sculpey original y demás. Pero también pueden llegar a encontrar en el mercado otras marcas que son reconocidas como Fimo, tanto en su línea más suave que soft o profesional, o luego tenemos toda la línea de Cernit que tiene Cernit Translucent, Cernit One, en fin, tienen otras texturas que pueden trabajar. En mi caso me gusta trabajar con Sculpey porque para mí tiene una mejor paleta de colores, un mejor acabado, pero es algo que a mí me resultó mucho más práctico. Tanto Fimo como Cernit son muy buenas marcas. Si ustedes trabajan con ellas van a tener buenos resultados y va a tener un poco también de la experiencia de cada uno. Yo en mi caso, como les digo, trabajo con Sculpey. Pero tengan presente que Fimo, por ejemplo, se cocina a 110 grados y el tiempo puede oscilar entre 10 a 30 minutos. En cambio, Sculpey y Cernit se cocinan a 130 grados, ¿bien? Y el tiempo puede oscilar entre 15 a 30 minutos. Hay otras marcas también en el mercado que pueden llegar a cocinarse hasta 150 grados. Eso es lo que nos va a indicar primero que según la temperatura que indica el fabricante es lo que necesitamos nosotros para que nuestra pieza quede firme. No que quede completamente rígida, pero que sí se cocine tanto en el exterior como en el interior. Y el tiempo va a durar también dependiendo del grosor. Vamos a ver un poco ahora algunos ejemplos, pero cuanto más fina sea la pieza, seguramente necesitemos cocinarlo menos tiempo, y cuanto más gruesa la pieza sea, mayor tiempo, porque necesitaremos que se cocine completamente en el interior. Pero este es el primer punto que tenemos que dejar claro. No todas las arcillas se cocinan a la misma temperatura. Ahora bien, hay una pregunta que siempre ustedes me han hecho tanto en el blog como en redes y en algunos comentarios de video. ¿Qué pasa si yo quiero mezclar Sculpey y Fimo y sabiendo que las dos se cocinan a distinta temperatura? ¿Cómo podría yo lograr que si estoy mezclando dos marcas distintas en el trabajo final tenga la tranquilidad que está bien cocinada? Pues bien, aquí tiene que ver un poco con proporciones, pero para que tengan claro, si nosotros estamos cocinando en partes iguales, una parte de Sculpey y una parte de Fimo, que serían dos temperaturas distintas, debemos cocinar la pieza a la mayor temperatura de las dos arcillas que estemos utilizando. En este caso, si estaríamos mezclando Sculpey y Fimo, deberíamos cocinar a las 130 grados y no a 110. ¿Por qué? Porque es muy probable que si lleguemos a 130 grados vamos a cocinar la pieza completa, pero si cocinamos a 110 es probable que Sculpey no se termine de cocinar y la pieza potencialmente se nos pueda romper con algún choque o alguna caída. Ahora,
Si tenemos menos cantidad de Sculpey y mucha más cantidad de Fimo, en una proporción, pongamos, de 70 Fimo, 30 Sculpey, bueno, en ese caso podemos ir hasta 110 grados y como las partes van a ser menores, seguramente la arcilla se va a cocinar y no vamos a tener ningún inconveniente. Tengan presente que cualquiera de ellas tres se pueden volver a cocinar. Eso es una ventaja que tenemos de la arcilla polimérica respecto a otras marcas. Entonces, si tenemos alguna duda, nosotros podemos hacer un primer horneado, sacarnos la duda y ver que la pieza se cocinó bien. Y luego, si tenemos alguna duda, podemos volver a cocinarlo, siempre respetando que sea la misma temperatura y el mismo tiempo del primer horneado. De esa manera vamos a estar trabajando un poco y experimentando con el material. Y si en ese caso están mezclando, les puede servir como para asegurarse que la pieza esté cocinada. Esos son casos que siempre sirven como para tener claro, porque muchas veces alguien consigue marcas, distintas marcas y las quiere mezclar. Bueno, ese es un tip. Siempre se van a poder utilizar entre sí. La única diferencia que van a tener es que siempre vamos a tener que cocinar generalmente a la mayor temperatura de las dos arcillas que estén utilizando, pero si hubiera una variación en porcentaje de uso, bueno, ahí tendríamos que ver un poco cómo sería, pero la regla general es que siempre hay que cocinar a la mayor temperatura porque eso nos va a permitir que la pieza se solidifique. Una vez aclarado este punto, vamos a pasar un poco a trabajar sobre el tema del tiempo y lo que tiene que ver con los grosores, que es algo importante para trabajar y tener un poco claro cómo es que cocinamos el material. Aquí en la mesa de trabajo tengo algunas aplicaciones que pueden darle ustedes a la arcilla polimérica. Pero lo importante es que aquí tengo distintos grosores y me va a permitir un poco explicar cuánto tiempo y cuánta temperatura necesitaríamos nosotros para cocinar estas piezas. Para comenzar, como les dije, voy a tomar como referencia Sculpey, que me parece que, además de que es la que más trabajo yo, pero les puede dar unas líneas, guías para poder trabajar con otras marcas. En el caso de trabajar con Sculpey, si nosotros estamos haciendo una pieza de hasta 5 milímetros de espesor aproximadamente, deberíamos cocinar unos 15 minutos. Recuerden que este material se puede cocinar en horno convencional, el mismo donde calentamos los alimentos, y es completamente seguro, pues el material no es tóxico. Ahora bien, si nosotros tenemos una pieza de hasta 5 milímetros, podríamos cocinarlo unos 15 minutos y esto sería suficiente. Pero ante la duda, recuerden que podemos volver a cocinar el material siempre y cuando sea a la misma temperatura y el mismo tiempo. Para piezas que sean más gruesas de 5 milímetros, como pueden ser algunas figuras, de esto pueden también ser algún tipo de cuenta, algún tipo de vaso decorado como lo tenemos aquí, podemos cocinar hasta 30 minutos. ¿Qué es lo importante aquí? El tiempo que nosotros tengamos la arcilla en el horno es lo que va a determinar que se cocine en el interior. Entonces, para piezas que son muy finas, como por ejemplo son estos pendientes que tienen aproximadamente unos 3 milímetros de espesor, yo los cociné aproximadamente 15 minutos. Y eso a mí me va a dar la pauta de que la arcilla está bien cocinada cuando tenemos esta textura. Como pueden ver, es una textura muy blandible, o sea, puedo blandir la pieza, es completamente flexible y si yo la dejo vuelve a su forma original. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos cocinando es un plástico, por lo tanto es normal que tenga esta flexibilidad. Lo ven en esta pieza, lo podemos ver en esta otra, con el cual si la pieza está bien cocinada, como ven allí, no habría ningún problema, la podemos blandir, le podemos dar un doblez, como pueden ver ustedes allí, y la pieza no se rompe. Esto lo logro después de también trabajar un poco, ir inspeccionando cómo trabaja mi horno. Pero generalmente para piezas de joyería que son mucho más finas, poner el tiempo mínimo sería lo necesario para que podamos estar tranquilos de que la pieza está bien cocinada. Aquí hago una salvedad. Esto aplica sobre todo para las líneas de Sculpey Premo y Soufflé. Si ustedes están trabajando con Sculpey 3, que es una de las preguntas que me han hecho, si bien es una arcilla que puede servir para iniciarse y tener los primeros trabajos de joyería, no van a lograr nunca que tenga este tipo de textura y es probable que si ustedes intentan hacer esto con una línea de Sculpey 3, incluso pueden también pasarles con Fimosoft, literalmente la pieza se quiebre. No está pensada para tener esta flexibilidad, son piezas un poco más rígidas y eso puede ocasionar que si lo intentan hacer se rompa.
Obviamente que Sculpey 3 es muy buena, sirve para distintos trabajos. Este tipo de trabajos los pueden hacer, que son un poco más firmes y no necesito que se blanda, pero de alguna manera ustedes lo pueden tener presente, que a veces algunas líneas son más rígidas después de cocinadas y no van a tener esta textura. Pero por ejemplo, podemos trabajar en una decoración, como puede ser este vaso. El grosor es un poco más que el de los pendientes. Esto puede llegar a ser hasta 5 milímetros. Y obviamente esto sí, capaz que deberíamos cocinarlo 30 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos solamente que se cocine la parte exterior, sino que se cocine todo el interior. Y de esa manera evitaríamos que ante un golpe, una caída, no se nos quiebre el material. Que quede lo suficientemente firme y que eso nos permita durabilidad. Por lo tanto, cuando trabajamos también con figuras, que son obviamente mucho más gruesas que unos pendientes, allí sí podemos trabajar con la parte de cocinarlo mayor cantidad de tiempo, o sea, hasta 30 minutos en el caso de trabajar con Sculpey. Esto significa que si nosotros lo cocinamos el tiempo total, lo que vamos a lograr es no solamente que se cocine en el exterior, que es lo primeramente que vamos a ver, que se queda sólido, bien, sino que se cocine en el interior. Vamos a evitar que la pieza se nos parta con facilidad. En este caso, por ejemplo, también podemos tener estas figuras que son más pequeñas, más gruesas, y como pueden ver, esta es una espadita muy fina, y como pueden ver allí, tiene total flexibilidad y no se quiebra. Bien, esta otra también, podemos ver que tiene un poco más de flexibilidad, y la pieza, como ven, no se quiebra. Obviamente que nosotros no vamos a estar buscando nunca ver hasta dónde resiste para que se rompa. Pero es bueno tener claro que cuando nosotros tenemos una pieza bien cocinada, tener una referencia de cómo darnos cuenta de que el proceso se cumplió y que podemos utilizarlo sin que tengamos miedo de que se nos rompa. Como ven, en distintas texturas se puede aplicar la cantidad de tiempo necesaria para que nuestra pieza quede firme. Importante, vuelvo a repetir, ante la duda nosotros podemos cocinar 2 o 3 veces para asegurarnos que la pieza está cocinada en el interior. Siempre que cocinemos de nuevo una pieza de arcilla polimérica tenemos que hacerlo al mismo tiempo y en la misma temperatura. Eso nos va a asegurar de que nosotros no tengamos golpes de calor, que la pieza no se nos queme y que el ciclo de curado de la pieza sea completo. Sobre eso les voy a hablar ahora y tiene que ver un poco con las superficies que pueden utilizar para cocinar el material. Sobre las superficies de trabajo o las superficies para cocinar las piezas, tenemos varias opciones y en cada una de ellas les voy a dar algunos piques en base a mi experiencia que les pueden ser de utilidad. En primer lugar, cualquier superficie apta para horno les va a servir para que puedan cocinar sus piezas. Esto puede ser silicona, pueden ser tapetes de silicona como este que ven aquí, o eventualmente también pueden ustedes trabajar con esos tapetes de silicona que se utilizan para trabajar con chocolate o repostería. Son útiles para poder cocinar las piezas sin ningún tipo de riesgo. También pueden utilizar una vasija de cerámica que son útiles, se pueden conseguir muy económicas y obviamente esto es apto para horno, no van a tener ningún inconveniente. Pueden ustedes trabajar también sobre vidrio templado, es decir, una fuente que ustedes tengan en su casa de vidrio que sea apta para horno, en eso también pueden cocinar el material. También pueden utilizar bandejas de metal como esta que tengo aquí, bien, puede ser teflón o bandejas que tengan ustedes a mano. Lo importante es que la bandeja sí sea lo más lisa posible para evitar que queden marcadas las imperfecciones en la arcilla. Si bien podemos utilizar distintas bases para cocinar nuestras piezas, tenemos que tener claro algunos puntos importantes que eviten que se nos quemen las piezas, sobre todo en la base, o que tengamos alguna imperfección por un golpe de calor. En el caso de utilizar un metal, siempre recomiendo que además utilicen un aislante. Y este aislante puede ser un paño mojado, el cual lo vamos a poner por debajo de la superficie entre la rendija y nuestra base. De esa manera nosotros vamos a poder colocar nuestra arcilla y que se cocine fácilmente. ¿Por qué vamos a hacer esto? El paño mojado va a evitar que nuestra base se caliente demasiado y eso haga que, sobre todo la parte que está en contacto con el metal, se nos queme. Aquí vendrá la pregunta de, ¿pero por qué no utilizas papel de cocina para cocinar? Pues bien, en base a mi experiencia, tengo dos cosas para no recomendar utilizar papel de cocina.
El primero de ellos es que el papel tiende a tostarse un poco cuando está cocinándose. Y eso en colores claros, como pueden ser colores tipo blanco o translúcido, puede transferir la propiedad y que la parte que estuvo en contacto con el papel se nos opaque. Segundo punto por el cual a veces no recomiendo trabajar con papel de cocina es que si la arcilla está muy suave, corremos el riesgo de que si no conocemos el horno, el papel se adhiera a la arcilla y eso puede ocasionar que se nos estropee el material o la pieza. Por lo tanto, a veces es mejor cocinarlo directamente sobre una superficie y poner estos aislantes para evitar que se nos queme esa pieza. Me van a decir, sí, pero si yo lo cocino sobre una superficie de metal o sobre un vidrio, me va a quedar un espejado, o lo que sería como un esmalte feo, lo que se conoce como plaquing, y quiero removérselo. No hay ningún inconveniente, esas partes las pueden remover fácilmente con acetona, quita esmalte o en su defecto con una lija muy suave, pasándolo suavemente por ese lugar y desaparece en segundos. Por lo tanto no sería un problema retirarlo y tendríamos más seguridad de cocinar directamente sobre la base. Esto generalmente aplica cuando trabajamos con metal. Cuando trabajamos con cerámica, seguramente no sea necesario utilizar un paño aislante. La cerámica calienta distinto, en mi experiencia, se concentra mucho mejor el calor y evita sobre todo que esta parte se caliente demasiado para el problema que vamos a tener, que es cocinar la pieza 15 minutos. Por lo tanto, podemos poner la pieza directamente sobre la superficie de cerámica, mandarlo al horno 15 a 30 minutos y con eso va a ser suficiente. El mismo proceso podemos aplicarlo sobre una base de silicona, puede ser un tapete o un molde que pueda ser apto para horno. En ese caso el proceso es exactamente el mismo, solamente que sí en un paño, en una superficie de silicona. Si ustedes lo creen conveniente, sobre todo porque la silicona se caliente, también pueden poner ese paño mojado que hablamos para la superficie de metal y de esa manera regular un poco para que el calor que va a estar en contacto con la parte que da directamente la arcilla a la silicona no se sobrecaliente. Importante, cuando nosotros estamos trabajando con colores claros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablo de colores claros pueden ser blancos, pueden ser colores crema, en fin, son los que mayoritariamente si se nos pasa el calor lo que vamos a ver es que se empiezan a tostar y por lo general colores blancos quedan un poco amarronados y colores que ya son un poco más que pueden tener una tintura un poco más naranja, un poco más roja, un rosado, un color un poco más tirando amarillo claro. Si se nos quema, sí van a empezar a opacarse. Entonces, eso generalmente se da por dos factores. O que la arcilla estuvo en contacto mucho tiempo en el horno, es decir, nos excedimos en la cantidad de tiempo, la temperatura, que también puede generarse parecido al tiempo, o que en la base que nosotros utilizamos no generamos ningún aislante y eso pudo haberse generado que esa parte se sobrecalentó por la base misma que estamos utilizando y se tostó la pieza. Un punto importante que siempre yo aclaro cuando están trabajando por primera vez y quieren conocer cómo es que cocina su horno es hacer una prueba con una pequeña parte de arcilla. En este caso podemos utilizar algo que no nos afecte la arcilla que vayamos a utilizar. Simplemente tomamos un ejemplo, puede ser una pequeña bolita, la ponemos sobre la superficie que vayamos a cocinar. Bien, en este caso si fuera una base de metal pondríamos un aislante y esto lo ponemos un tiempo mínimo. Vamos a ponerlo 15 minutos. Pasado ese tiempo vemos si la pieza está firme, si no se rompe o si quedó un poco blanda. De esa manera también nos va a permitir esto a nosotros tener una referencia de si el horno calienta bien, calienta parejo, si hubo algún golpe de calor y como la pieza es mínima nos vamos a poder dar cuenta mucho más fácil si tenemos que controlar un poco el tiempo, controlar el calor y eso nos va a permitir prever cómo será el resultado final de nuestra pieza. Es importante aclarar que no todos los hornos calientan de la misma manera, por lo tanto siempre es recomendable hacer una prueba antes de cocinar la arcilla. De esa manera nosotros vamos a estar tranquilos de que cuando pongamos la temperatura que indica el fabricante, vamos a estar seguros de que no se nos va a quemar nuestro trabajo. Así que bien, un poco en el resumen de este video lo que hice fue trabajar esos puntos que considero que son importantes para trabajar con arcilla polimérica. Sobre todo, para hacer un resumen, hablamos de cuáles son las superficies que ustedes pueden utilizar y de esa manera cocinar el material.
hablamos un poco de cuáles son los tiempos y las temperaturas y de esa manera cómo darnos cuenta que nuestra arcilla quedó bien cocinada según el trabajo que estemos aplicando, y también un poco hablamos de lo que tiene que ver con las distintas temperaturas según las distintas marcas. Y eso es importante para tener claro de cuál es la marca que ustedes estén utilizando, cuál va a ser el tiempo potencial que necesitan para que la pieza esté cocinada. Así que bien, obviamente que podemos profundizar en algún punto si ustedes lo desean. Me pueden dejar en la caja de comentarios cualquier sugerencia o el punto que quieren que desarrollemos y lo podemos trabajar en un próximo video. También sepan que en el sitio web www.creacionespoliméricas.com encuentran mucha más información sobre cómo trabajar con arcilla polimérica y profundizar en algunos de los puntos que estuvimos trabajando en el video. Y también, si les gustó el video, ayuda mucho dándole me gusta, compartiendo y dejando sus comentarios en la caja de comentarios. Nosotros nos vamos a estar viendo en un próximo video con un nuevo tutorial de arcilla polimérica. Muchas gracias por ver el video. Chau chau.